Bienvenidos a todos. Espero que no resulte demasiado eh, extensa mi presentación y como ya has definido tú mi título, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿en qué contexto me muevo para llevar a cabo este proyecto? ¿Por qué he decidido este y no otro? Bueno, porque mi vida profesional, como has dicho, gira en torno a la gestación y al puerperio. He detectado desde hace mucho tiempo una carencia bastante significativa en la atención a la salud sexual, sobre todo, y que en estos periodos se incrementaban bastante las disfunciones sexuales. Entonces, he pensado, bueno, pues voy a hacer una revisión de la literatura nacional e internacional sobre esta temática y ¿qué me he encontrado? Bueno, pues he encontrado que sí, que existe un montón de información acerca de definiciones que todo el mundo más o menos conocemos y diferentes organismos, como es la OMS, que ya hemos visto en anteriores presentaciones, pues qué es la sexualidad, el concepto de salud sexual que refrenda la OMS un poquito más tarde en el 2018, pero todas estas definiciones no han intentado contribuir a explicar cómo es la respuesta sexual femenina. Es decir, muchos autores concluyen que no es única, que es muy diversa y que hay muchísimas motivaciones para el sexo que la hacen tan diversa, pero no hay muchos estudios que nos lleven a cabo, vale, tenemos disfunciones sexuales, ¿cómo podemos tratarlas en estos periodos? Hay marcos teóricos contextuales que todos también seguramente eh, conocemos o nos suenan, como puede ser la Asociación Americana de Psiquiatría y la última revisión de la OMS, la CIE 11, que hablan y ubican a las disfunciones sexuales, pero siguen siempre poniendo una perspectiva de enfermedad mental la primera y aunque han contribuido después con pequeños cambios clave, siguen aportando mucho marco médico, psicológico, pero poco sexológico, desde un punto de vista muy coyuntural, que englobe todo. Entonces, eso es lo que me parece que en el 2025 que estamos, todavía esto ocurra. Entonces, perdón, vamos hacia atrás, anterior, me he pasado. Entonces, ¿por qué ocurren estos cambios durante el embarazo del puerperio? Está claro que si hay un problema de base, hay una disfunción de base, el embarazo del puerperio no va a ser la mejor manera para que se solvente, sino que seguramente lo que se va a estar exacerbada. No solamente porque en el embarazo hay cambios muy evidentes de tipo físico, como el aumento de peso, como los cambios hormonales, eh, como molestias físicas, la percepción de que tienes que estar para cuidar al feto, para que se nutra correctamente, o sea, dejas la figura de la madre un poco en segundo plano y en el puerperio, aunque otros aspectos que son comunes a estos, que también hay modificaciones hormonales, pero luego nos centramos sobre todo en que hay una nueva vinculación, hay una adaptación a esa nueva situación, hay complicaciones del parto, bien porque pueda ser un eutócico, un parto vaginal o una cesárea, que todo conlleva unos tejidos de reparación que hacen que esa sexualidad se vea exacerbada en empeoramiento, no va a estar nunca mejor o no. Es lo que me he encontrado en la literatura y os lo que voy a contar en lo que yo encontré en mi proyecto. Entonces, está claro que el estudio de la sexualidad femenina en estas etapas debería ir más allá de las implicaciones obstétricas, pero sigue siendo muy infravalorado, ¿vale? Porque vemos que lo que se busca o lo que se persigue sigue siendo esa concepción social, ideal, asexual, de que hay que centrarse en el cuidado del hijo, primero del feto y más tarde del que ya ha nacido, y con lo cual esa función sexual va a estar bastante comprometida en ambos periodos. Esas dificultades sexuales, al principio pensé que igual se verían en alguna parte de la respuesta sexual en concreto, pero no. En las investigaciones que he consultado, en la literatura que he consultado, abarcan todas y cada una de las fases de la respuesta sexual. Y para poder llevar a cabo esa evaluación de la función sexual hay diferentes escalas, diferentes índices, pero es verdad que las investigaciones más recientes, de 10, 15 años para aquí, casi todas utilizan este índice, que es el índice de función sexual femenina, quedaros con este nombre, que luego lo explicaremos más brevemente, para mirar si existen o no disfunciones, no solamente por periodo de gestación, sino como de manera general. Entonces, ¿qué ocurre en España? Bueno, pues en España lo que ocurre es que no ocurre nada.
prácticamente, porque sí es verdad que a 2025 deberíamos pensar que habría alguna guía que nos hablase de la sexualidad. Pues no, no hay ninguna guía monográfica como tal que sea exclusivamente dirigida, bueno, pues otra vez para adelante, dirigida a puérperas o gestantes. Es decir, el abordaje se integra dentro de las guías propias del embarazo y el puerperio, ¿vale? Pero incluye pequeñas recomendaciones, información, seguridad sexual, pero nada más. Es decir, de la perspectiva de la sexología, no es suficiente. O sea, hay que reconocer que la disfunción sexual femenina no es un problema médico exclusivamente, sino es un fenómeno complejo que va a involucrar dimensiones diversas, emocionales, cognitivas, relacionales, y por lo tanto necesitamos darle un enfoque integral. Y la sexología nos podría hacer comprender de una manera más profunda este tipo de disfunciones. Entonces, lo ideal sería llevar a cabo una intervención sexológica, ¿no? Buscar cómo abordar de una manera más holística estos problemas. Hay una autora que ya ha fallecido, seguramente conocéis, es una sexóloga estadounidense alemana que falleció ya en el 2020 y que ya a mediados del siglo XX decía algo que todavía está incomprendido actualmente. Es decir, la sexualidad femenina no es ningún misterio que deba resolverse, sino una experiencia que debe ser escuchada y comprendida. Entonces, a la luz de los datos que acabo de citar, me pregunto yo como matrona, y es lo que hice para llevar a cabo este proyecto, ¿cómo podría mejorar la atención a la salud sexual? Bueno, pues se me ocurrió crear un proyecto piloto para determinar si era factible y necesario la implementación de un cribado de disfunción sexual en embarazo y en puerperio, porque no existe. Y lo he llevado a cabo en el Hospital Público de Valdeorras, que es un pequeño hospital comarcal que está próximo en mi provincia, y es el que me ha ayudado a poder conseguiros estos resultados. Entonces, ¿qué metodología he utilizado? Bueno, lo primero y más arduo, desde finales de noviembre del año pasado, 2024, pues me puse en contacto con el Comité de Ética de Investigación de Galicia, porque como quería utilizar una muestra de mujeres que estaban dentro del Sistema Nacional de Salud, pues para eso hay que utilizar el Comité de Ética de cada comunidad autónoma, y tras laboriosos y arduos temas burocráticos, casi 3 meses después, pues dio su autorización para llevar a cabo este proyecto. Entonces se llevó a cabo un estudio observacional, prospectivo, descriptivo y transversal. Se analizaron datos de 13 gestantes y 12 puérperas en 2 muestras independientes. Os preguntaréis, ¿y por qué 2 muestras independientes? Porque como yo quería valorar gestación y puerperio, o sea, es decir, qué ocurría en el tercer trimestre y qué ocurría en el puerperio, si yo hacía un seguimiento tan prospectivo, pues estaríamos aquí recogiendo la muestra. Entonces, por temas de limitaciones de tiempo y espacio fue imposible. Entonces, lo que hice fue 2 muestras que estuvieran en el tercer trimestre unas y que ya estuvieran en el puerperio otras. ¿Y qué instrumentos de evaluación he utilizado? Bueno, pues utilicé 2 cuestionarios ad hoc, es decir, elaborados por mí, que incluían un montón de variables sociodemográficas relacionadas con embarazo, parto y posparto, y también variables relacionadas con sexualidad y salud y psicológicas. Y por último, también utilicé el índice de función sexual femenina del que antes os hablé, que es un instrumento psicométrico que está validado no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel europeo y nacional también, que fue validado en el 2018 por Sánchez Sánchez, y quedaros con la idea de que tiene 19 ítems y se distribuyen en 6 dominios, en lo que podemos ver deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor o dispareunia. ¿Cuáles son los objetivos de mi trabajo que me propuse? Bueno, pues el principal era ver si existía prevalencia de disfunción sexual en el tercer trimestre y a las 6 semanas posparto, y conocer cuáles eran las variables más implicadas. Y luego otros específicos, como sería describir todas esas variables, ver si existía o no disfunción sexual en los diferentes factores sociodemográficos estudiados, si existía o no disfunción entre las variables físicas y mentales, hacer una descripción de los principales factores de riesgo asociados a ambas muestras, conocer su nivel de autoestima y comprobar si la presencia de disfunción sexual está relacionada con ella. Y por último, lo más importante, llevar a cabo el protocolo de cribado según el resultado alcanzado e implementar una terapéutica sexológica específica. Entonces, ¿qué se hizo con todo este cóctel Molotov? Bueno, pues lo primero que hicimos fue analizamos descriptivamente la muestra del tercer trimestre y unas correlaciones entre todas las variables estudiadas y la función sexual en el tercer trimestre. Luego hice lo mismo, pero con la muestra de puerperio. Y finalmente, lo que hice es unir y correlacionar las relaciones con la función sexual entre una muestra y la otra y ver qué surgía. ¿Se parecerían a los resultados que yo había visto en la literatura? Pues sí.
En términos generales, y aunque la muestra es muy pequeñita, la disfunción sexual más prevalente en ambos grupos fue la disminución del deseo. Y una cosa sí que me llamó la atención, que aunque fuera la muestra muy pequeñita, sí fue significativamente una cosa, que es que la frecuencia de deseo fue mucho más alta durante el embarazo en aquellas mujeres que tenían una mayor apetencia sexual previa. ¿Vale? No se pudieron encontrar diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los ítems analizados del FSCI, que acordaros que eran 19, en ninguno de los grupos, pero sí se pudo ver tendencias que permitieron afirmar que las embarazadas experimentaron un mayor nivel de deseo en comparación con las puérperas, que también éstas experimentaron mayor seguridad y facilidad para excitarse durante las relaciones sexuales, que también las embarazadas tuvieron una mayor predisposición fisiológica o emocional a la respuesta sexual y que también las embarazadas, tanto su percepción de apoyo como la satisfacción con la relación sexual en pareja, como la sintonía emocional durante la actividad sexual y la sensación de satisfacción con su vida sexual en general, había sido mayor. Es decir, hay un montón de resultados que no he podido poneros porque serían 25 tablas y un montón de hojas, y lo he querido resumir con las conclusiones más importantes. Otra cosa que me llamó muy poderosamente la atención es que todos los ítems vinculados a la dispareunia durante o tras la penetración y en ambas muestras, pues la prevalencia era muy similar. En todos los casos y en ambas muestras, lo que sí estaba muy claro era que a mayor dolor o dispareunia siempre era menor la satisfacción sexual en sus distintas formas, tanto emocional como relacional y global. Y aunque ninguna variable sociodemográfica estudiada se relacionó de manera estadísticamente significativa con el deterioro de la función sexual, tampoco en ninguna muestra se siguieron viendo tendencias sólidas. Es decir, la dirección y magnitud de los efectos apuntaron a que una mayor edad de las mujeres podría ser un factor favorecedor del bienestar sexual y emocional, tanto de la pareja como a nivel general. Parece que una vez que tenemos ciertos años, estabilizamos nuestra situación. Es algo que, lógicamente, podría ser de sentido común. Y otra cosa que me llamó también la atención, y que también la literatura lo reflejaba, es que el número de hijos vivos previos se asoció con una menor vivencia del deseo sexual y del apoyo percibido. Eso me ha pasado a mí como mamá. No es lo mismo tener tu vida sola en tu casa con tu pareja y que tener que depender pues de que hay que cuidar al niño, que despierte, que tal, siempre se puede ver un poco resentida. Y otra cosa es que las lactantes en el puerperio, que es mamás que amamantaran a su bebé, manifestaron que tanto el apoyo como la satisfacción con la relación sexual en pareja, como su sintonía emocional durante la actividad y la relación de satisfacción con su vida sexual en general fue más negativa que las no lactantes. También podría relacionarse que es la única figura que en los primeros meses tiene que estar al 100% y en todo momento con el recién nacido. Y eso también acaba agotando y pasando factura. Entonces, ¿cuál fue mi propuesta terapéutica a la luz de todos estos resultados? Bueno, lo que quise es detectar precozmente la disfunción sexual femenina en gestantes y puérperas e incorporar esa evaluación como un estándar de calidad en la asistencia a la atención perinatal que no existe, por lo menos en mi comunidad. Favorecer para ello un abordaje integral psicológico y sexológico y mejorar la calidad de vida y el bienestar de las mujeres y también de sus parejas. ¿Cuál sería la población diana que quise abarcar? Está claro, embarazadas atendidas en el Sistema Nacional de Salud desde el primer trimestre de gestación y puérperas desde la primera revisión posparto si fuese posible. Como a veces no se incorporan de la misma manera, luego veremos en el flujo gamma cómo quedaría la cosa. ¿Cuáles serían los momentos de cribado ideales? En el primer trimestre. Sabemos que la literatura lo que nos dice es en el primer trimestre ya empieza a verse notables diferencias en cuanto a la sexualidad previa y posterior, en contando que la anterior estuviese bien, y conforme avance el embarazo y más molestias, más modificaciones fisiológicas y hormonales surjan, pues va a encontrarse peor. Por eso la importancia de seguir un seguimiento hasta el posparto. Lo mismo en el posparto. Generalmente no esperaremos las 2 o 3 primeras semanas previas posteriores al parto, porque está claro que esa sexualidad va a estar comprometida. Pero a las 6 semanas posparto debería empezar a mejorar. Y la literatura dice que ya a partir de los 6 meses debería estar igual o a la previa del embarazo. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, utilizaríamos lo que dije antes, esa herramienta importante de 19 ítems que era el FSFI, y él mismo codifica una puntuación que nos indica que pueda existir disfunción o no, que es menor o igual a 26,5. De tal manera que
utilizando el FSFI y un cuestionario sociodemográfico y obstétrico, podría valer el que yo elaboré u otro, pero siempre y cuando tuviese variables de este tipo, edad, estado civil, nivel educativo, ingresos, antecedentes obstétricos, tipo de parto, porque nos va a aportar un montón de información, haríamos pues un, a ver, haríamos una consulta en la propia consulta rutinaria de control de embarazo y puerperio, por ejemplo, en este hospital comarcal como el que yo estoy, que también es del sur de Galicia, dentro del área sanitaria hospitalaria, las matronas llevan consulta propia. No hay que ir a primaria, me refiero, y entonces el tiempo más o menos estimado para llevar a cabo la realización de este programa piloto sería entre 10 y 15 minutos. Luego se registrarían esos resultados tanto del FSFI como el cuestionario sociodemográfico dentro de la historia clínica electrónica y se generaría un índice de riesgo sexual con codificación. Realmente esto lo hacen siempre los informáticos o estadísticos. Entonces, de tal manera que ¿cómo quedaría el flujo gamma? Bueno, pues en el primer trimestre se procedería a pasar a toda mujer gestante el cuestionario sociodemográfico y el FSFI y dependiendo de cómo nos diese el índice de riesgo sexual y el resultado del FSI veríamos que tiene más de 26,5. Se entiende que la función sexual está preservada, se haría un seguimiento habitual con educación sexológica básica y una entrega de folleto explicativo tal y como puse a lo largo del trabajo de fin de máster escrito. Y si ese índice de riesgo sexual fuese alto y el FSFI fuese menor de 26,5, pues existiría un riesgo de disfunción, con lo cual habría que llevar a cabo una intervención a través de programas sexológicos específicos, como lo que finalmente os explicaré un poquito. En el tercer trimestre haríamos lo mismo siempre y cuando no se hiciese previamente. Es decir, yo capto a la señora en el tercer trimestre, pues lo hago desde el principio. Que ya está captada en el primer trimestre, lo que hago es reevaluar si ha empeorado su función sexual o si, por el contrario, ya estaba deteriorada y he realizado una intervención sexológica, si el programa que he llevado a cabo o si a las personas que he tenido que remitir el caso porque se salían de mis competencias, la señora se encuentra mejor, ¿vale? Valorarlo. Y lo mismo en el puerperio, que la capto antes, hago una revaloración. Que no la capto antes y la capto ahora porque la señora se incorpora al Sistema Nacional de Salud o a mi zona hospitalaria, pues haría lo mismo que haríamos en el tercer trimestre. Lo que está claro es que si ya fue diagnosticada de disfunción sexual, antes o durante la gestación, siempre hay que hacer una valoración integral para comprobar si lo que se ha realizado, el programa sexológico llevado a cabo o la derivación que se ha realizado, ha cumplido su objetivo. Bueno, sabemos que en cualquier programa de cribado va a haber unos indicadores de calidad y una satisfacción del usuario a través de un cuestionario. Y la importancia del protocolo, ¿en qué radica? Pues está claro que mejoraríamos el bienestar materno al poder tratarla con anticipación y celeridad, que prevendríamos disfunciones de pareja, ya que la atención temprana va a favorecer esa comunicación y que optimizaríamos, que al Sistema Nacional de Salud es lo que le encanta, los recursos sanitarios, evitando complicaciones a largo plazo que puedan requerir intervenciones más costosas y menos oportunas en un momento determinado. ¿Y por qué hablaríamos de implementarlo? Porque, bueno, visibilizaríamos la salud sexual en la atención Lorena, perinatal. 5 minutos. ¿Perdón? 5 minutillos. Perfecto. Reduciríamos las disfunciones no diagnosticadas y tendríamos un enfoque integral de la salud sexual en la cartera de servicios que ahora mismo no tenemos. Y por último, os quería poner los programas sexológicos que yo he elaborado, tanto en gestación como en puerperio. No los vamos a pormenorizar porque eso está en el trabajo de fin de máster, pero sí ver que serían sobre 8 sesiones que lo que nos interesaría es evaluar cómo se encuentra esa mujer y poder de alguna manera restaurar, aumentar y mantener la función sexual saludable durante el embarazo y el puerperio. Uno de los objetivos, por ejemplo, que podrían ser, pues en la primera sesión, evaluar la sexualidad actual. Siempre vamos a poner un objetivo, un método y un ejercicio recomendado. ¿Vale? Entonces, aquí podríais ver estimular el deseo sexual, mejorar la excitación, explorar el orgasmo, es decir, intentamos siempre estar en cada uno de los puntos que indica la respuesta sexual que puede estar afectada. Y como en mi proyecto de investigación han estado más o menos todos afectados, pues tendríamos que centrarnos en eso. Y lo mismo haríamos en un programa sexológico en puerperio, siempre específicamente dirigido a aquella respuesta sexual más afectada, ¿vale? Pues nada, por último decir que hay una psiquiatra y sexóloga que, aunque ya todo el mundo conoce, fue pionera,
justo en el tratamiento de la disfunción sexual, y que dice una cosa que a mí me parece súper interesante y por lo que yo hice este proyecto, que es que las disfunciones sexuales no son un destino inevitable, sino problemas tratables que requieren comprensión, apertura y un abordaje clínico sensible. Nada, muchísimas gracias. Espero no aburrir, ¿eh?